Vamos a empezar entonces a hablar de optimización. En los problemas de optimización, no es que vayamos a ver mucha teoría, realmente no vamos a ver nada de teoría, pero sí vamos a aplicar conceptos previos y acá va a ser muy necesario que tengamos algunos conceptos bien, bien claros, ¿no? Como yo les dije en la clase pasada al final, em, les pedí que repasaran un poco la teoría que se desarrollaba en la sección 4.3, en la 4.6 y en la 4.7 principalmente. Bien, básicamente lo que tenía que ver con extremos de funciones, lo que tenía que ver con la prueba de la primera derivada y la prueba de la segunda derivada, ¿verdad? Bien, entonces vamos a empezar. Cuando hablamos de optimización, vamos a hablar. Vamos a leer estas directrices y directamente vamos a ir a revisar algunos ejercicios. ¿Qué dicen las directrices? Bueno, primero, lea el problema con atención. Luego, léalo de nuevo. Es importante leer bien el problema así tal cual como en razones de cambio relacionadas. Algo que se recomendaba o se sugería era leer muy bien el problema. Entre mejor leamos el problema, vamos a poder identificar la información que se nos proporciona y también la información que se nos solicita, ¿vale? Elabore un dibujo cuando sea posible, hágalo sencillo. Introduzca variables en su dibujo o en caso de haber, bueno, en caso de haber alguna y observe cualquier restricción que pueda tener la variable. Entonces vamos a hacer un dibujo, en el dibujo vamos a poner variables y de una vez vamos a identificar restricciones que tengan las variables. Bien, use todas las variables necesarias para establecer una función objetivo. Ya vamos a ver cómo reconocer la función objetivo. Si usa más de una variable, aplique la restricción para reducir la función a una variable. Quinto paso. Note el intervalo en el que está definida la función. Determine todos los números críticos. En este quinto paso, que bueno, más o menos no siempre lo haremos en este orden, es muy importante, muchachos, después de que se establezca la función objetivo, hablar de algo que vamos a llamar nosotros intervalo de definición, bien, para la función. Luego de esto, entonces vamos a hallar números críticos. ¿Cómo se hallan los números críticos? Calculando la primera derivada y mirando dónde se hace cero o no existe, ¿verdad? Bien, dice, si la función objetivo es continua y está definida sobre un intervalo cerrado, entonces compruebe los extremos, compruebe los extremos en puntos frontera. Si el extremo deseado no ocurre en un punto frontera, debe ocurrir en un número crítico dentro del intervalo abierto. Bueno, esto también ya lo habíamos visto en la parte de la teoría de la 4.3. Una función continua definida sobre un intervalo cerrado siempre admite extremos absolutos, donde pueden ocurrir en los puntos frontera o en los números críticos que están dentro del intervalo. ¿Bien? Entonces, para definir cuáles son estos extremos, acá en este paso vamos a usar el criterio de la primera o de la segunda derivada para establecer si los números críticos corresponden a extremos de función. ¿Vale? Si la función objetivo está definida sobre un intervalo que no es cerrado, entonces es necesario aplicar la prueba de la derivada en cada número crítico en ese intervalo. Bien, la prueba de la derivada. En este caso, prueba de la primera o de la segunda derivada. Y bueno, de esto se tratan los ejercicios de optimización. ¿Vale? De esto se tratan esos ejercicios. Entonces, vamos a ver. Bueno, acá hay varios ejemplos. Yo no voy a hacer ninguno de estos ejemplos. Acá están resueltos, están explicados con detalle. Lo que sí me gustaría que hicieran es que los repasaran, para que también ustedes puedan tener conocimiento de este tipo de ejemplos, de las herramientas que utilizan, etcétera. Bien. Sobre todo el ejercicio número 6, el ejercicio 5, el ejemplo 6, 5 y 6 son buenos ejemplos. Bien, al igual que en la sección 4.2, la sección 4.8
es una sección en la cual hay que hacer muchos ejercicios. Bien. ¿Por qué? Porque cada ejercicio puede necesitar algo diferente, una idea diferente, una herramienta diferente, tal vez ligeramente un concepto diferente. Bien. Hay algunos puntos, algunos problemas que son muy sencillos. Yo no les recomiendo que empiecen a hacerlos en orden si ven que no tienen tiempo. Si ven que tienen el tiempo y pueden hacerlos todos, entonces háganlo. Pero yo lo que les recomendaría es que escogieran algún punto de acuerdo a la forma que tiene más o menos esto, ¿sí? O sea, acá podemos ver, de acuerdo a la gráfica, lean muy bien el problema, háganse una idea de qué es lo que pide y con esto entonces van a poder resolver algunos problemas. Hay problemas muy interesantes. A ver, problemas que yo les recomiendo de acá. Vamos a hacer una lista, más o menos un repaso rápido de cuáles recomendaría que hicieran. A ver, de aquí, de esta sección, yo les recomendaría que hicieran, a ver, por ejemplo, vamos a poner el 6. Veamos qué otro por aquí. Problema 6, problema 12, problema 12, problema 16, problema 18. Y acá hay algunos que van a empezar, bueno, acá pongamos 16, 18. A ver, bueno, el problema 23 es bueno, pero tal vez es muy clásico. Diría yo 25 y 26. 25 y 26. 25, 26. El problema 29 también es un problema clásico. Yo diría problema 21, perdón, 31. 33, el 33 es un buen problema. 31, 33. A ver, tal vez el 37. Mejor el 38. 38, 41, 41, 43. Vamos a ponerlos allí. 38, 41, 43. El 43 no es un problema sencillo, no es uno de los problemas que les recomiende para que inicien, es un problema en el cual hay que tener algo de cuidado. A ver, por ejemplo, aquí el 47 y el 48. Esto se los recomiendo. 47 y 48. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ejercicios. Más o menos son los que les recomiendo que traten de resolver. Si resuelven otros antes, otros por ahí intermedios, no estaría mal, pero yo les recomendaría estos. Ahora vamos a empezar con alguno de esos, si les parece bien. Entonces, a ver, por ejemplo, el problema 6. Dice, encuentra el valor mínimo de la suma de un número no negativo y su recíproco. Vale, quiero que lo lean, me digan qué entienden. Dice, encuentre el valor mínimo de la suma de un número no negativo y su recíproco. ¿Qué entienden? Entonces, el valor mínimo de la suma, vamos a considerar la suma S de un número no negativo. Vamos a poner ese número, llamémoslo X. ¿Y quién es su recíproco? Su recíproco es 1 sobre X. Bien.
Cuando dice que el número es no negativo, ¿qué quiere decir que sea no negativo? Que sea no negativo quiere decir que el número es mayor o igual que cero. Bien, mayor o igual que cero. Bueno, de hecho no podría ser cero para que esto esté bien definido, ¿vale? Pero eso es lo que establece acá. Como pueden ver, muchachos, la suma es una función que depende de x. ¿Ok? Es una función que depende de x. Tenemos entonces acá la suma de un número con su recíproco. A esto también se le conoce como, bueno, recíproco o se le conoce como inverso multiplicativo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a optimizar. ¿Qué es optimizar? Hallar valores, en este caso, mínimo. Bien, vamos a hallar o máximos o mínimos. En este caso, vamos a hallar valor mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hallo los valores mínimos relativos de esta función? ¿Qué hacemos? Bueno, calculamos la primera derivada, ¿verdad? S' de x, ¿quién es? Será 1 más, bueno, de hecho, la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x al cuadrado, ¿verdad? Acá tenemos esta derivada, vamos a agrupar la derivada en una sola fracción. Tendremos acá x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Para qué hacemos esto? Para responder las siguientes preguntas. S' de x cuando no existe. S' de x no existe si solamente si x vale 0, ¿verdad? El denominador se hace 0. Pero resulta que 0 no hace parte del dominio. 0 no hace parte, no pertenece al dominio de la función s. Por lo tanto, no es un número crítico. Cuando S' se hace 0, S' se hace 0 si solamente si el numerador es 0 y bueno, y el denominador diferente de 0, pero ya vemos que el denominador solo se hace 0 cuando x vale 0. Entonces, cuando el numerador se hace 0, esto se puede factorizar como una diferencia de cuadrados y se establece que x igual a 1 y x igual a menos 1 son valores que hacen 0 el numerador. En virtud de esto, ¿qué se puede establecer? En virtud de esto se establece que como el x igual a 1, ojo, sí está en el dominio, x igual a menos 1 no está en el dominio, ¿por qué? Porque estoy tomando valores mayores que 0. Esto que está acá es lo que conocemos nosotros como restricción, que decía ya en las directrices. Esto es una restricción de la variable. Bien, por lo tanto, este número de acá no pertenece al dominio, no pertenece al dominio de S, pero x igual a 1 sí pertenece al dominio de S. Dicho esto, entonces el único número crítico, cuando hayamos números críticos, encontramos que x igual a 1 es el único número crítico, ¿vale? Ahora necesitamos ver qué pasa en x igual a 1. En x igual a 1 necesitamos Y ver x siempre un... igual a cero, ¿no? ¿Cómo? Y x igual a cero, ¿no? No, porque tampoco hace parte del dominio de la función. Si es verdad que cumple la restricción, ¿cierto? Es un número no negativo, pero si ustedes observan cuando evalúen 0, la función no está definida en 0, ¿verdad? Entonces 0 no hace parte del dominio de la función. O sea, de hecho, la restricción que deberíamos considerar, teniendo en cuenta que dice que sea no negativo y teniendo en cuenta cómo es la función, el dominio de la función es el intervalo de 0 abierto hasta infinito. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, algo que podríamos hacer sería hallar si usamos el criterio de la primera derivada, entonces analizamos los signos, o si usamos el criterio de la segunda derivada, me interesa el valor del número crítico evaluado en la segunda derivada. Vamos a usar la segunda derivada, ¿bien? Entonces, calculamos la segunda derivada. La segunda derivada, ¿quién es? Veamos, la primera derivada es x al cuadrado menos 1 sobre x al cuadrado. Derivada del numerador, 2x, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar, x al cuadrado menos 1, por la derivada del denominador, que es 2x, sobre el denominador al cuadrado, que será x al cuadrado, es decir, x a la 4, ¿vale? Bien, teniendo esto, entonces, bueno, podría hacer aquí algunas cuentas, es verdad, pero para mis intereses solo es suficiente con evaluar esto en 1, ¿verdad? Recuerden, quiero mirar la segunda derivada evaluada en 1. Y veamos, segunda derivada evaluada en 1, entonces el numerador, ¿cuánto da? Tenemos 2 por 1 por 1, acá va dando 2, menos, acá tenemos 1 menos 1, ¿cierto? 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, y bueno, por 2 por 1 esto queda 0, en el denominador va a quedar 1, 1 a la 4 es 1, es decir, todo esto ¿cuánto da? 2. Lo que me interesa es saber si es positivo o negativo, y en este caso es positivo. Si es positivo, ¿qué sugiere la prueba de la segunda derivada? Por tanto, lo que sugiere la prueba de la segunda derivada es, ¿qué es, muchachos? ¿Qué pasa cuando la segunda derivada daba positivo en un número crítico? Mírenlo allí, lo conversamos, es la prueba de la segunda derivada. ¿Es un mínimo relativo? Sí, señor. F evaluado en 1 es mínimo relativo. ¿Y quién es F evaluado en 1? Bueno, vamos a tener que calcularlo. F evaluado en 1, si miramos la función, esto es 1 más 1 sobre 1, es decir, esto es 2. ¿Vale? Esto es 2. Es decir, 2 es la menor suma que tiene ese número con su recíproco. ¿Vale? F evaluado en 1 es el valor mínimo relativo. Pero ojo, no solo me interesa que sea mínimo relativo. Ahora, vamos a usar otro teorema que establece que si tengo un único número crítico dentro de un intervalo y se logra demostrar que él es extremo relativo, entonces esa imagen de ese número crítico, ¿qué es? ¿Qué es? Bueno, por eso le dije que quería que repasaran eso, ¿no? Sección 4.3. Si tengo el teorema del único número crítico, si tengo un número crítico que es el único número crítico, de hecho, espera un momento, no me acuerdo si estás acá, 4.6 es. Si C es el único número crítico de una función dentro de un intervalo, y en este caso en el intervalo de 0 a infinito, abierto en 0, el 1 es el único número crítico, si se demuestra que f de c es un extremo relativo, entonces f de c es un extremo absoluto. Por lo tanto, en virtud de este teorema, como esto es un extremo relativo y 1 es el único número crítico en el intervalo de 0 a infinito, entonces f de 1 igual a 2 es mínimo absoluto. Lo que hemos encontrado es que esto es un mínimo absoluto. Bien, la menor suma posible es 2. Bien, ¿alguna pregunta allí?
Bueno, ¿no hay preguntas? Vamos a hacer otro ejercicio entonces. Bien, otro ejercicio. Todavía no he borrado aquí la lista. Veamos el ejercicio número 12. Bueno, miremos cuál de estos hacemos. A ver, por ejemplo, el ejercicio número 12 establece y encuentra las dimensiones de la región sombreada de modo que su área sea máxima. Bien, tenemos acá una gráfica. Básicamente lo que estoy haciendo acá es inscribir en esta parábola que abre hacia abajo, lo que estoy haciendo es inscribir un rectángulo. Bien, y la pregunta es, ¿cuáles deben ser las dimensiones del rectángulo para que esto tenga área máxima? Bien, el área más grande posible. ¿Vale? Entonces vamos a ver. Veamos entonces, vamos a copiar este ejercicio. Quiero las dimensiones de ese rectángulo para que el área sea máxima, sea la más grande posible. Entonces vamos a hacer acá el dibujo más o menos. Ya tenemos un dibujo. Bien, tenemos un dibujo. Por acá tenemos esta parábola. Bien. La ecuación de la parábola es y igual a 24 menos x al cuadrado. Es decir, que esto corta en la parte superior. En la parte superior corta en 24 cuando x se hace 0. Y en la parte del eje x, ¿dónde corta? ¿Dónde corta en la parte del eje x? ¿Dónde corta? Bueno, cuando y se hace 0, tenemos que esto es más o menos raíz de 24. Raíz de 24 es 2 raíz de 6, ¿no? Es decir, acá tengo 2 raíz de 6 y acá tengo menos 2 raíz de 6. Aquí voy a construir un rectángulo que va a estar inscrito. Y la idea es que este rectángulo tenga el área más grande posible. ¿Bien? El área más grande posible. Al ancho del rectángulo le podemos llamar 2x. Ya les voy a decir por qué. Básicamente por lo siguiente. ¿Y ¿Sí? cómo sacaste 2 raíz de 6? ¿Cómo? ¿Cómo sacaste ese 2 raíz de 6? Haciendo que lleva valga 0 para hallar el punto de corte con el eje X. ¿Sí? Si lleva el 0, me queda 24 y bueno, 24 menos x al cuadrado es igual a 0, es decir que x al cuadrado es 24 y x es más o menos raíz de 24. ¿Bien? 24 es 6 por 4, entonces raíz de 4 es 2 y queda raíz de 6 que no es exacta, ¿no? Entonces por eso queda más o menos 2 raíz de 6. ¿Vale? Entonces, vamos a aprovechar la función que tenemos aquí. Si ustedes observan acá este punto que está aquí, a ver, lo voy a poner con rojo, este punto que está acá sobre el cual está inscrito, bueno, el rectángulo está tocando a la curva en ese punto. Este punto le vamos a poner a nombre a las coordenadas XY. Bien, es decir, X es hasta acá, ¿vale? X es esta partecita de acá, esta parte horizontal, y Y es la altura. Como pueden ver, X vendría siendo la mitad de la base del rectángulo. Por eso la base del rectángulo sería 2X. Bien. Y entonces, la altura del rectángulo, ¿quién viene siendo? La altura del rectángulo viene siendo Y. De esta manera, el área. Acá es importante reconocer, muchachos, la función objetivo. Entonces, a ver, algo que no mencioné aquí. Si ustedes observan
¿Qué es en el problema que hicimos antes? ¿Qué es lo que quiero minimizar? ¿Qué es lo que quiero minimizar? La suma, ¿verdad? Lo que quiero es hallar una suma mínima. Por lo tanto, la función debe ser la función suma en términos del número, ¿vale? En términos del número. Aquí en este ejercicio 12, ¿qué es lo que quiero hacer? Maximizar el área. Entonces mi función objetivo tiene que ser una función de área en términos de alguna de las componentes, de alguna de las dimensiones. ¿Bien? Entonces la función objetivo tiene que ser algo que determine el área. Entonces, acá el área inicialmente va a estar en dos variables, en X y Y. ¿Por qué? Porque el área de ese rectángulo, ¿qué es? ¿Cuánto mide la base? 2X. ¿Por cuánto mide la altura? Y. Es decir, es 2X por Y. Pero no me sirve que tenga dos variables. Por eso en una de las directrices establecía que si una de las ecuaciones tiene más variables, a ver, por acá dice, si la función objetivo, a ver, use todas las variables para obtener la función objetivo. Si usa más de una variable, aplique la restricción para reducir la función a una variable, ¿vale? Me interesa que tenga solamente una variable, la función objetivo. Entonces, ¿qué restricción aparece acá? Resulta que hay una restricción que está implícita en todo esto. Las variables X y Y no pueden ser cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, muchachos, doy un ejemplo. Si X vale 2, ¿cuánto debe valer Y en ese rectángulo? Si X vale 2, ¿cuánto debe valer Y? A ver, por acá creo que escribieron. Bueno, no sé qué escribieron. No, profe, qué pena, es que se me alteró el teclado. Vale. Si X vale 2, ¿cuánto vale Y? Tengan en cuenta que acá no puedo, la pregunta es, a ver, yo puedo hacer que este rectángulo tenga el ancho que yo quiera. Por ejemplo, este rectángulo puede tener ancho 5. Puede ser que el ancho del rectángulo sea 20, por ejemplo. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Porque está limitado por la parábola. Exactamente. Entonces, acá hay restricciones. ¿Cuáles son las restricciones? Primera restricción, esta restricción relaciona a la variable X con la variable Y. Porque no solamente el hecho de que está limitado acá, sino que está inscrito, ¿verdad? Es decir, este punto de coordenadas X, Y está relacionando las dimensiones X y Y a través de la ecuación de la parábola. Es decir, X y Y, las dimensiones del rectángulo, están relacionadas mediante esta ecuación. Bien, pero no solamente se puede establecer eso. Hay otro tipo de restricciones. Restricciones que determinan el dominio. ¿Cuál es el menor valor que puede tomar Y, muchachos? ¿Cuál es la menor altura que puede tomar el rectángulo? La mayor y la menor. ¿Cuál es la mayor y la menor altura que puede tomar ese rectángulo? Pues mayor a 0, desde que conserve su Bueno, la área. menor puede ser 0, ¿vale? ¿Y la Sí, mayor puede cuál ser puede ser? 0. Mm, ¿La mayor cuál puede ser? La menor sí puede ser 0. En ninguna parte dice que el área tenga que ser diferente de 0. mm, ¿Y la menor perdón, la mayor cuál puede ser? ¿Cuál es la mayor altura? 24, ¿no? ¿Cuál? Por favor, hable más fuerte. 24. 24, ¿verdad? La mayor altura puede ser 24, es decir, Y va entre 0 y 24. Y X
¿cuál es el menor valor que puede tomar X y cuál es el mayor valor que puede tomar X? El menor 0 y el mayor Bueno, yo sé que alguien está hablando, pero no le escucho nada. el menor 0 y el mayor desde menos 2 raíz de 6 hasta 2 raíz de 6. No desde menos 2 hasta 2 raíz de 6. El menor va a ser 0 y el mayor va a ser 2 raíz de 6. Tengan en cuenta que así tal cual estoy tomando yo el valor bueno, las coordenadas x, y, 2x va a ser el ancho del intervalo. Es decir, por ejemplo, x no puede valer menos 1. Porque entonces el ancho del rectángulo. Si x vale menos 1, entonces el ancho del rectángulo sería menos 2. ¿Y cómo así una distancia negativa? No tiene sentido en el problema. Se ¿Vale? toma la distancia 0 y no el valor numérico. Entonces, el menor valor que puede tomar x es 0 y el mayor valor que puede tomar es 2 raíz de 6. Es decir, x va desde este punto, ¿cierto? Hacia allá, hasta acá. ¿Vale? Ahora vamos a hacer una representación gráfica de esto en GeoGebra. Tengo y igual a 24 menos x al cuadrado. Bien, ahí está. Ahí está la curva. Vale. Ahora, voy a tomar un punto aquí. Voy a tomar este punto acá. Y con este punto voy a construir mi rectángulo. ¿Vale? Construyo mi rectángulo. Voy a construir ahora el polígono. Bueno, y voy a ocultar. A ver, voy a ocultar algunas cosas. Por ejemplo, esta recta. Bueno, este punto puedo dejarlo, esta recta. Así podría ser. Voy a cambiar acá un poquito la escala. Bueno, tal vez mucho. 1 a 5. Ahí está. Bien. Bueno, ahí cambié la escala, ¿no? Observen que acá un cuadrito en el eje X es una unidad, pero uno en el eje Y es 5 unidades. Bien. Entonces, observen, bueno, acá voy a poner, a ver, voy a calcular el área. El área, acá está. Observen, el área del rectángulo en este momento es 87 punto algo, ¿vale? Observen, ¿qué pasa si yo hago que esto se aproxime así? El área disminuye, ¿verdad? Y acá cuando llego a este punto, el área es exactamente 0. Bueno, acá cuando llegue a este punto de aquí. Cuando llegue al punto en el cual está exactamente en el eje X, sería 0, ¿vale? Pero cuando yo me voy moviendo de esta manera, el área va aumentando. Acá tengo 80 y algo, 87, 88, 89, alcancé a ver. Por acá sí, un 89, un 90. Y luego empieza a disminuir otra vez, ¿vale? Empieza a disminuir otra vez el área. Observen, acá está disminuyendo, disminuye, hasta que se hace 0 nuevamente el área. ¿Bien? Es decir, el rectángulo se puede mover de esta manera. La pregunta es, ¿cuál es exactamente las dimensiones del rectángulo para que esto me ofrezca el área máxima? Que bueno, más o menos, bueno, ahorita vamos a comparar con los resultados con el dibujo, ¿ok? Entonces, esto también son restricciones. Todo esto se convierte en restricciones. Vamos a reemplazar y en... Vamos a reemplazar y en la fórmula del área. De esta manera el área quedará solamente en términos de x. Y sería 24 menos x al cuadrado. Hacemos las cuentas. Esto es 48x menos 2x al cubo. Observen, ahora el área está en términos de x. ¿Bien? El área está en términos de x.
Les pregunto, muchachos, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es el dominio de esa función? Muchachos, ¿cuál es el dominio de esa función? Vamos, digan algo, digan algo. ¿Cuál es el dominio de esa función? No de la parábola. ¿Cómo? Miren la función que está acá. La función del área. ¿Cuál es el dominio? ¿Reales? ¿Cómo? No lo escuché. ¿Los reales? Bueno, uno podría pensar que son los reales teniendo en cuenta que es una función polinomial. Pero acá es donde va a empezar a jugar un papel importante esto. Bien, va a jugar un papel importante esto. Resulta que acá el dominio, que vamos a llamar nosotros intervalo de definición, es decir, donde tiene sentido mi función para resolver el problema, ese intervalo de definición en este caso es de 0 a 2 raíz de 6. Porque si es verdad que esto es polinomial y visto algebraicamente el dominio de los reales, tal cual como está definida la función, teniendo en cuenta el problema que está resolviendo, el dominio de esa función no es todos los reales, ¿vale? ¿Por qué? Porque para valores negativos, por ejemplo, no tiene sentido que el área sea negativa, ¿vale? Que nos va a dar, no sé, tal vez un área negativa. Entonces, acá cobra importancia ese intervalo de definición. Esto básicamente se convierte en un dominio restringido para el problema, ¿ok? Vamos a proceder entonces a hallar números críticos. Entonces, A', evaluado. A' de x, ¿quién es? Esto es 48 menos 6x al cuadrado. Y bueno, A' evaluado, bueno, perdón, evaluado no. Esta A' es 0 ¿cuándo? A' es Es 0. como todos los reales, excepto como 4,99, 99. ¿Cuánto es? Bueno, A' se hace 0 ¿dónde? Sí, 48 menos 6x al cuadrado es 0, ¿verdad? Es decir, si 48 es igual a 6x al cuadrado, dividido en ambos lados, acá me queda 8 igual a x al cuadrado, por lo tanto, x es más o menos raíz de 8, que bueno, esto es 2 raíz de 2, ¿vale? Raíz de 8 es 2 raíz de 2. Entonces, de estos dos, reviso cuál de los dos me sirve, porque necesito saber cuál de los dos está en mi intervalo de definición. Resulta que cuando hablamos de números críticos, en este caso, será solamente 2 raíz de 2. ¿Por qué? Porque es que este es el valor que sí está dentro del intervalo de definición. Bien, pueden mirar, 2 raíz de 2 es menor que 2 raíz de 6. Menos 2 raíz de 2 no está en el intervalo. Entonces este es el único número crítico. Como es el único número crítico en un intervalo cerrado, la función es continua. ¿Qué se puede garantizar? Que si logro demostrar que en este número crítico ocurre un extremo relativo, entonces en este número crítico ocurrirá un extremo absoluto para la función dentro de ese intervalo cerrado. Eso es lo que va a ocurrir. Vamos a proceder entonces a mirar qué tipo de extremo es. Entonces, segunda derivada.
Calculamos la segunda derivada y esta segunda derivada, ¿quién es? La segunda derivada será menos 12x. Esto calculado o evaluado en 2 raíz de 2 será menos 24 raíz de 2, lo cual es negativo. Y como es negativo, la prueba de la segunda derivada sugiere que ahí ocurre un máximo relativo. Pero como es el único número crítico para una función continua en un intervalo cerrado y ya probamos que es un que es un máximo relativo, entonces ¿eso en qué se convierte? En un máximo absoluto. Es decir, a partir de esto y lo que mencioné, puedo concluir que A evaluado en 2 raíz de 2, que ya vamos a ver cuánto es máximo absoluto. ¿Bien? ¿Cuánto da la función evaluada en 2 raíz de 2? Vamos a volver aquí a ella. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces, la función evaluada en 2 raíz de 2 será 2 que multiplica a 2 raíz de 2. Todo esto que multiplica a 24 menos 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Esto cuánto es? Esto es 64 raíz de 2. El resultado es 64 raíz de 2. Este es el área máxima. Pero ojo porque eso no era lo que preguntaba el ejercicio. No preguntaba el área máxima. No. ¿Qué es lo que preguntaba? Las dimensiones del rectángulo que tenía el área máxima. Entonces las dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones? Entonces, el ancho, que será 2x, ¿verdad? Será 2 veces 2 raíz de 2, es decir, esto es 4 raíz de 2, el ancho y la altura. Entonces, ¿la altura quién es? El valor de y, pero ¿de dónde saco el valor de y? El valor de y lo vamos a extraer de la restricción. A ver, ¿dónde está? Acá. Entonces, si x vale 2 raíz de 2, entonces y es 24 menos 2 raíz de 2 al cuadrado. Eso será 16. ¿Vale? Por lo tanto, la altura es 16. Todo esto en unidades de medida, ¿no? Unidades de longitud. Y esto pues en unidades cuadradas. ¿Vale? Vamos a mirar el dibujo. ¿Qué pasa en el dibujo? Acá precisamente podemos ver, vamos a tomar otra escala, a ver. Aquí. Podemos ver que el área máxima, según las cuentas, se alcanza cuando la altura vale 16. Y es 64 raíz de 2. ¿Cuánto es 64 raíz de 2? 90.5. 90.50, ¿cierto? 90.5 más o menos. 90.5096. Entonces, claro, acá GeoGebra, como tiene solamente 2 decimales, lo aproxima a 90.51. Que podemos ver que aquí en 16 es donde se alcanza, ¿cierto? Si ustedes ven en otro lugar, acá es 30, 40, 50, 60, 70, 80. Por acá va aumentando, llega a 90 y acá llega a este 90.51 que muestra GeoGebra, pero vemos que es 90.590, bueno, 509 más o menos. Y si seguimos subiendo empieza a disminuir otra vez el área. Efectivamente, aquí en esta parte podemos ver que se está alcanzando el área máxima, ¿vale? Como les digo, bueno, GeoGebra acá no me muestra con exactitud más decimales y por lo tanto sería difícil determinar cuáles son las dimensiones a partir de la gráfica. Sin embargo, podemos ver que son valores aproximados a los que ya calculamos analíticamente. Bien. Vale. Bueno, vamos a hacer un problema más.
A ver, vamos a ver un problema más. 12, 16. Bueno, ya hicimos el 6 y el 12. Vamos a ver, no sé, 18 o 25. El 18 o 25. A ver, miremos. A ver, el 18, el de está cerca. El 25 es el de este canalón, el 26 de este otro canalón, el 31, el de esta escalera, el 33. Yo creo que hagamos el 33. El 33 es un problema interesante. Más o menos, de alguna manera, la idea es como la anterior. Queremos inscribir un cilindro circular recto en un cono circular recto con dimensiones fijas. Y la idea es hallar las dimensiones. A ver, dice, encuentra las dimensiones del cilindro circular recto con volumen máximo. Hay que maximizar el volumen, que puede inscribirse en un cono circular recto de 8 pulgadas de radio y 12 pulgadas de altura. ¿Vale? Hay que hallar las dimensiones. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hallar las dimensiones R y H, así tal cual están en el dibujo. Podemos ver que acá en el dibujo ya tienen algunas dimensiones, ¿cierto? El radio es R. Acá al radio le ponen R. Y la altura la llaman H. ¿Vale? A esta altura la llaman H. Entonces, acá vamos a necesitar algo de información. Lo primero que debemos saber es que lo que voy a hacer es maximizar el volumen del cilindro. El cono tiene dimensiones fijas. Bien, entonces, bueno, haciendo un corte transversal del cono, necesitamos empezar a establecer restricciones. Como podemos ver, bueno, acá tenemos un corte transversal del cono. Cuando nosotros trazamos o construimos el cilindro circular recto, básicamente queda como un rectángulo inscrito en un triángulo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A ver, vamos a poner acá algunas medidas. La altura de este triángulo es 12. Acá este radio, esto que va a ser el radio, mide 8. Con respecto al cilindro circular recto, esto tiene acá un radio R, ¿cierto? Que va hasta acá, es decir, esta partecita de acá que estoy remarcando con rojo, esto va a ser R, y esto tiene una altura H. Tenemos algunas restricciones de una vez. Por ejemplo, R, que es el radio, puede tomar valor mínimo 0 y valor máximo 8, ¿cierto? Que es el radio máximo del cono. La altura H puede ser mínimo 0 y máximo 12. Bien, máximo 12 que será el valor máximo también de la altura del cono. Por otro lado, necesito relacionar a R con H y una forma más o menos esperada de hacerlo en estos casos es usando semejanza de triángulos. Entonces, bueno, voy a construir acá un triángulo, que ese triángulo será la mitad de esto, ¿no? O sea, esta mitad. Pero en este caso, todo esto mide 8, ¿cierto? Lo estoy haciendo acá un poco más grande. Todo esto mide 12 de altura. Y acá cuando construimos esta parte, observen esta parte que está acá. Entonces, esto mide H hasta aquí. Y esto mide R hasta acá. Entonces, ¿cómo se puede establecer acá una semejanza de triángulos? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué razones se comparan? ¿Qué proporción escribo? Ocho es AR como 12 AH. El problema es que ahí estaríamos comparando un triángulo con un rectángulo, porque R y H son las dimensiones de ese rectángulo. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera comparar el triángulo grande
con este triángulo que voy a sombrear acá en rojo, tendría que escribir lo siguiente. Por ejemplo, la altura de este triángulo en rojo, ¿cuánto es? H. Escribo 12 es a H. ¿Como quién? Como 8 es a Menos quién. R, ¿A quién? como 8 menos R. A 8 menos R. ¿Cierto? Que es esta distancia que está acá. Esto que está acá, esto es 8 menos R. Entonces acá, así. Ahora sí estoy comparando triángulos. ¿Vale? Eso tienen que tenerlo muy claro. Vale, multiplico en cruz y me queda 12 por 8 menos R igual a 8H. Bien, y bueno, por ejemplo, no sé, voy a despejar H, entonces H será ¿quién? 12 dividido en 8. Bueno, cuarta parte de 12 es 3 y cuarta parte de 8 es 2. Tengo esto que está acá. Bien, podría dejarlo por ahora así. Esto se convierte en otra restricción. Es una restricción. H no puede ser cualquier cosa. ¿Por qué? Porque H está ligada a R. Si R es algo, de una vez H toma un valor. ¿Sí? Si se define un valor para R, el valor de H queda automáticamente determinado. Además tienen estas otras restricciones. H no puede tomar el valor que quiera y R tampoco. Tienen que tomar valores en estos intervalos. Dicho esto, vamos ahora sí a plantear el volumen, ¿cierto? El volumen del cono. ¿Cómo es el volumen del cilindro? ¿Cómo es el volumen del cilindro? Es área de la base por la altura. Área de la base es 2pi por el radio al cuadrado, perdón, es pi por el radio al cuadrado por la altura. Pi por el radio al cuadrado por la altura. Bien, ese es el volumen de un cilindro circular recto. Por ahora el volumen está dado ¿en qué? En dos variables, pero necesito que me quede en una sola variable. Acá es donde vamos a usar h. Queda entonces pi r cuadrado por 3 medios de 8 menos r. Y bueno, vamos a hacer acá las cuentas. Entonces acá todo esto quedará 3 pi medios. Voy a abrir acá un corchete y voy a multiplicar r por 8. Queda 8, perdón, r cuadrado por 8, 8r cuadrado menos r al cubo. Bien, y ahora tengo el volumen en términos del radio, solamente en términos del radio. Y listo, esta es mi función objetivo. Objetivo. ¿Cuál viene siendo nuestro intervalo de definición? Es decir, ¿en qué intervalo está definida la función? Resulta que la función está definida en el intervalo de 0 a 8. Bien, porque es donde puede variar el radio. Recuerden, esto ya no es el dominio de la función como una expresión algebraica, porque nuevamente esto es polinomial y uno podría pensar que el dominio es todos los reales, pero no. Tenemos que centrarnos en nuestro intervalo de definición. Listo, ahora que procede, vamos a calcular la derivada. Voy a dejar la constante, 3pi medios, y derivo la función. La derivada de 8r cuadrado es 16r, la derivada de r al cubo es 3r cuadrado. Bien, entonces vamos a preguntarnos cuándo esto es 0, porque esto siempre existe. Entonces, la primera derivada es 0, sí, solamente sí, 16r menos 3r cuadrado es 0. Sacamos un factor común y nos queda 16 menos 3r igual a 0, de donde se establece que r vale 0 o ¿qué otro valor puede tomar r? Puede tomar 16 tercios. Bien, o r vale 0 o r vale 16 tercios. Resulta que 16 tercios, calculen, 16 tercios es un poco más de 5, ¿verdad? Es un poco más de 5. Y bueno, como es un poco más de 5 menos que 6, 16 tercios se encuentra en el intervalo de 0 a 8. Hace parte de nuestro intervalo de definición. 0 también está allí, pero ¿qué pasa? Que en 0
es un extremo del intervalo. Sin embargo, ambos valores pertenecen al intervalo de definición de 0 a 8. Ambos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a calcular la segunda derivada. Estos son números críticos de esa función. Calculamos la segunda derivada. Segunda derivada del volumen en términos de R, ¿quién es? Bueno, vamos a dejar la constante 3 pi medios y derivamos la función. Tenemos la derivada de 16R es 16 y la de 3R cuadrado es menos 6R, ¿verdad? Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? A evaluar la segunda derivada en los números críticos. Esto evaluado en 0, ¿quién es? Es 3 pi medios por 16, esto es 16 dividido en 2 es 8 por 3, 24, 24 pi, lo cual es positivo. Bien, lo cual es positivo y esto ¿qué sugiere? Esto sugiere que el volumen evaluado en 0, ¿qué viene siendo? Es mínimo relativo, ¿cierto? Ahora, voy a evaluar la segunda derivada ¿en quién? En 16 tercios. Perdón, la segunda derivada evaluada en 16 tercios. Esa segunda derivada evaluada en 16 tercios, ¿quién será? Será 3 pi medios, acá tenemos 16 menos 6 por 16 tercios. 6 por 16 tercios, ¿quién es? Bueno, voy a escribirlo así, 6 por 16 tercios. Puedo sacar tercera de 6 y tercera de 3, es decir, acá va a quedar 2, ¿cierto? 2 por 16 queda menos 32, por lo tanto queda 16 menos 32, es menos 16, y bueno, esto será entonces menos 24 pi, lo cual es negativo, y al ser negativo, esto sugiere que el volumen evaluado en 16 tercios es que es máximo relativo, ¿vale? Es máximo relativo. Acá hay un detalle, que no encontramos un único número crítico dentro del intervalo. Entonces, en este caso, ante las dudas, yo les recomiendo que vamos a evaluar el volumen en 0. Bien, vean la función volumen, acá está. Evaluada en 0, eso da 0, ¿verdad? Ahora, el volumen evaluado en 16 tercios. Quiero que lo evaluemos entonces el volumen en 0, en el número crítico que es 16 tercios, y quiero que evaluemos el volumen en 8. ¿Por qué lo voy a evaluar en los extremos del intervalo? Porque no es el único número crítico 16 tercios. Entonces allí puede caber la posibilidad de que los extremos del intervalo sean alguno de ellos extremo absoluto, ¿ok? Entonces evaluado en 0, ¿cuánto da? 0, ¿verdad? El volumen evaluado en 16 tercios, ¿cuánto da? Bueno, en 16 tercios a mí me está dando 1024 novenos. A mí me está dando 1024 novenos de pi. Aproximadamente 357.44. Y cuando lo evaluamos en 8, observen que evaluando en 8, esto va a dar 0. Bien. Entonces, esto que sugería la prueba de la segunda derivada, por lo cual esto es, bueno, voy a borrar acá esto. Esto me está dando entonces 1024 novenos pi. Esto va a estar en unidades cúbicas. Bueno, de hecho, las unidades las conocemos, ¿verdad? Eran pulgadas. Entonces, estos son pulgadas cúbicas. Aproximadamente
357.443 pulgadas cúbicas. Entonces, esto es máximo relativo, pero con lo que hemos verificado es máximo absoluto. Nuevamente, ¿ya terminamos el problema? No, porque el problema preguntaba era las dimensiones, no cuál era el volumen máximo. Ya sabemos dónde se maximiza el volumen. ¿Cuándo se maximiza el volumen? Entonces el volumen se maximiza cuando el radio es ¿quién? 16 tercios. Pero entonces si el radio vale 16 tercios, ¿cuánto vale la altura? Vamos a tener que volver a la restricción que relacionaba el radio con la altura. Aquí está. Entonces, si el radio vale 16 tercios, ¿cuánto da la altura? Bueno, la altura es 3 medios. La altura es 3 medios por 8 menos 16 tercios. ¿Cuánto da la altura? 4. 4. Entonces, el radio vale 16 tercios, la altura vale 4. Esto en pulgadas. Y esos son los valores de las dimensiones que maximizan el volumen del cilindro circular recto inscrito dentro de ese cono de dimensiones fijas. Bien. Observen, los problemas más o menos son la misma estructura, tienen la misma estructura. Lo realmente complicado puede ser tener claro el panorama de qué es lo que me piden y cómo llegar a la función objetivo. Bien. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos claro que hay que maximizar el volumen del cilindro en términos de las dimensiones. Por eso, vimos la forma de relacionar las dimensiones, H y R, que lo hicimos a través de semejanza de triángulos. A partir de esto conseguimos la función objetivo, que es una función en términos del radio. Y después de eso, lo que sigue más o menos es rutinario. ¿Por qué? Después de tener la función objetivo y el intervalo de definición, ¿qué hacemos? Calculamos primera derivada para hallar números críticos. Por eso es importante el intervalo de definición, para saber si los números críticos están en dicho intervalo. Si yo no tuviera el intervalo de definición, sería ambiguo decidir qué pasa con esos números críticos. Bien, supongamos que acá el intervalo fuera de 1 a 5, qué sé yo. Si fuera de 1 a 5, el 0 no está ahí y el 16 tercios tampoco estaría allí. Y si no conociera el intervalo, entonces estoy yéndome un poco a la deriva. Por eso es importante conocer el intervalo de definición. Bien. Una vez se establecen los números críticos dentro del intervalo de definición, se procede usualmente a calcular la segunda derivada, porque puede ser más sencillo. Se calcula la segunda derivada y se evalúan los números críticos en la segunda derivada. Lo que me interesa de esto es ver si la segunda derivada evaluada en los números críticos es positivo o es negativo. ¿Por qué? Porque vamos a usar la prueba de la segunda derivada. Si es positivo, eso sugiere que es un mínimo relativo. Si es negativo, eso sugiere que es un máximo relativo. Y luego analizo cuántos números críticos hay dentro del intervalo. Si hay un único número crítico, entonces todo extremo relativo es extremo absoluto. Y con eso puedo maximizar, bueno, en este caso maximizamos el volumen y finalmente establecemos la respuesta, que son las dimensiones. Sí, claro, existe la posibilidad de que los números críticos no estén dentro del intervalo. De hecho, hay alguno que otro problema donde eso ocurre, que el número crítico no está dentro del intervalo, y si eso llega a ocurrir, entonces, ¿quiénes son los candidatos? A ver, por ejemplo, suponga algo de este estilo. Mi intervalo de definición es este, pero la gráfica, no sé, vamos a suponer que la gráfica es algo así. Vamos a ponerla así. ¿Qué quiere decir? Que a partir de la gráfica yo puedo decir que números críticos hay acá y acá, ¿vale? Ahí podría decir que hay números críticos. Entonces, tal cual está mi intervalo de definición, yo me estoy concentrando en este tramo de curva, en este.
¿Qué pasa si los números críticos no están en el intervalo de definición? Entonces, siempre son candidatos a extremos de la función los extremos del intervalo. Digamos, acá tengo A y B. Entonces, ¿quién será mínimo o máximo absoluto si no hay números críticos en el intervalo AB? Entonces, f de A y f de B son candidatos a máximo y mínimo absoluto. Habrá que ver cuál de ellos es máximo y cuál de ellos es mínimo absoluto dentro del intervalo. Pero sí es posible que los números críticos estén por fuera del intervalo. De hecho, en el ejemplo que hicimos hace un rato, a ver este otro ejemplo, encontrábamos dos números críticos, ¿verdad? Encontrábamos el 2 raíz de 2 y el menos 2 raíz de 2. Observen que uno de ellos está por fuera del intervalo. Uno de ellos está por fuera del intervalo. Yo solamente me quedo con los que están por dentro del intervalo. Repito, si llegado el caso, los números críticos que hallo no están dentro del intervalo, entonces, ¿quiénes son los candidatos directamente a ser extremos de la función? Las imágenes de los extremos del intervalo. ¿Bien? De los puntos frontera del intervalo. Esos son los que se convierten de una vez en candidatos a ser extremos de la función. ¿Vale? Bueno, muchachos, vamos a dejar por acá.